Hello, hello everybody. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Nesteli del Mar y estoy aquí feliz y contenta, acompañada con mi querido José Palencia en esto que se llama Cuéntame cómo pasó. Y es que el día de hoy les traemos una súper información, como todos estos capítulos que siempre les estamos contando algo bueno, y es que les vamos a contar acerca de los dobles o esos posibles gemelos que tenemos alrededor del mundo o que probablemente tengamos cada uno y ni siquiera sabemos uno o más dobles. Así es, Néstor, y el día de hoy venimos a darle la información y definir también esa palabra que muchos a veces cuando la escuchamos suena como rara, los doppelgangers, ¿ok? Hoy estaremos hablando de eso, así que la invitación es a que dejen de hacer lo que están haciendo en casa y se pongan cómodos y vayan también a las redes sociales y nos sigan porque por acá abajo van a encontrar todas las coordenadas para encontrarnos en las redes sociales. Pero Néstor, no se diga más y vamos a ver un material de apoyo que tenemos por allí para saber de qué se trata el capítulo de hoy y saber si consiguen los dobles de nosotros. ¿Por qué tenemos un doble? Los científicos desvelan que tener un doble en alguna parte del mundo es cada vez más probable, dado que la población humana es actualmente de 7.900 millones de personas. De acuerdo a los investigadores, esto ocurre porque se comparten fragmentos de ADN. Curiosamente, los gemelos monocigóticos comparten rasgos faciales casi idénticos y la misma secuencia de ADN, pero pueden mostrar diferencias en otros parámetros biométricos. La expansión de la red mundial y la posibilidad de intercambiar imágenes de seres humanos en todo el planeta ha aumentado el número de personas identificadas en línea como gemelos o dobles virtuales que no están relacionados con la familia. Estos individuos comparten genotipos similares y difieren en la metilación de su ADN y del paisaje del microbioma, detalla el estudio. Interesantísimo todo este tema de los dobles gemelos o doppelgangers, porque puede existir la probabilidad de que alrededor del mundo, alrededor de esas 7.900 millones de personas que hay en todo el mundo, puedas encontrar una persona que sea muy parecida a ti, pero solo puede haber la probabilidad de 1 en 1 billón. Y que tú la consigas sería una casualidad increíble y muchísima suerte también. O mala suerte. Sí, son muy bajas las probabilidades de poder encontrar una persona que sea igual a ti o que sea idéntica a ti. ¿A ti te ha pasado eso que te dicen, ay, José, te pareces a un primo mío? Sí, muchas veces hay personas que me han dicho que tengo parecidos a ciertas personas y realmente cuando yo hago esa comparación sí siento que tengo algunos parecidos, pero como tú lo indicaste, son muy pocas las probabilidades de que esa persona sea totalmente idéntica. Y que los rasgos físicos sean exactamente y no igual a ti. no solamente eso, Nesteli, los rasgos biométricos del rostro nunca van a ser iguales. Además de eso, los doppelgangers, cuando son tan parecidos, comparten algunos fragmentos de ADN, sin embargo, no son iguales. No son gemelos. No son gemelos. O mellizos o morochos, como que tienen una carga genética similar porque son hermanos. Exacto, cuando realmente son muy parecidos, quizás tienen algunas similitudes en el tema de los rasgos faciales, pero cuando hacen una comparación en el ADN, aún coincidiendo en algunos fragmentos del ADN, no son parecidos. Y los gemelos o estas comparaciones de algunos dobles también se utiliza muchísimo para comparar a los famosos. Por eso yo creo que también ha surgido este término tan famoso porque se ha hecho muy viral en las redes sociales. Vamos a irnos un poquito más a la historia de este término doppelganger. Exacto. Resulta que esto es una palabra que proviene de origen alemán, ¿verdad? Se incluye mucho en la mitología, en las novelas literarias y también en la ciencia ficción. Los doppelgangers se dice que es como tu gemelo malvado o un poco oscuro, fantasmagórico, digámoslo así, que todos los humanos o todos los seres vivos tenemos. Imagínate tú. Eso también puede ser manifestado de una manera física. Puede ser que tú consigas a tu doppelganger en Australia con 10 años más, pero sea exactamente como tú.
pero también lo puedes manifestar de una manera consciente, en tu consciente, en tu subconsciente, tu O mente. sea, que de repente vas caminando por Y tú allí estás- y, yo lo- ay, mira, Yo lo alguien entiendo, parecido. algo así como que tú hablas contigo mismo y esa versión de ti te dice cosas muy diferentes a las que tú generalmente harías. O sea, como que tienes dos personalidades, por O así un decirlo. alter ego. Puede Ese ser. puede ser tu doppelganger. Eso quizás es más algo hacia lo interno, Sí. hacia... Es como entablar una conversación con tu conciencia y que resulta que esa conciencia te diga, bueno, tienes que reaccionar de esta manera. Es como cuando en las comiquitas veíamos el angelito bueno Ok. y el angelito malo. Pero resulta que esas dos personajes que tenías en cada hombro eran tu misma persona, solo una vestida de bueno y una vestida de malo. Entonces creo que eso puede suceder con los doppelgangers. Claro, eso sí lo hablamos en el término psicológico Ajá. y hablando internamente, o sea, como que una conversación con uno mismo. Y si hablamos en el tema literario, también la palabra doppel significa doble. Doble. Y ganger significa andante. Andante. Entonces, cuando hacemos esta unión de estos dos Un términos, doble andante. un doble andante. Por Entonces, eso es que es como sí, que todas las personas tenemos ese doble ahí que al está lado. ahí andando con nosotros. Y fíjense Correctamente. que a su vez también es utilizado para comparar a famosos, como lo estábamos comentando anteriormente, y también en muchas telenovelas, por lo menos, siempre está el doble que es malvado. La mala. Esas típicas tramas de enamoramientos equivocados, porque Sí. seguro tú te enamoraste de alguien bueno y resulta que en la travesía de la telenovela, pues te encuentras con la malvada y ahí ocurre algo. De hecho, me estabas comentando sí, tras te cámaras voy a sobre contar. una historia. Mira, te voy a contar una historia que hace referencia a la primera vez que se acuñó el término doppelganger. Esto fue en una novela alemana de la época del romanticismo en 1796, no me falla la memoria, de un escritor llamado Jean Paul. En esta novela hace referencia, el escritor quiso reflejar como la inconformidad del protagonista, ¿no? Que era un hombre que estaba casado pero era infeliz. Entonces él quería buscar la manera de divorciarse, de salir de esa relación. Entonces él a través del tiempo comenzó a entablar una conversación con su conciencia, pero su conciencia era un personaje totalmente aislado a él. Y este personaje resulta que le recomendó que fingiera su propia muerte. ¿Qué te parece? Algo Yo creo que es un sorprendente. poco allí oscuro, un poco fantasmagórica esa versión de ese personaje, porque te hace pensar que si tú podrías tener esos pensamientos también contigo mismo. ¿No te ha pasado que a veces hablas contigo y te recomiendas algo diferente? Sí, bueno, yo creo que diariamente todos nosotros al levantarnos conversamos con nuestro doppel Ajá. y decimos esas cosas. Y fíjate que hablando de muertes y todas esas cosas, de fingir y todo eso, también te imaginas que tú te consigas con tu doble y quieras pues desaparecer del mundo y le pidas... dices, vamos a cambiar de Vamos a vida. cambiar de vida. Sería tan genial. Sería súper genial, de verdad. Y fíjate que también hay un estudio, el estudio Teham, Ajá. ¿verdad? Que se dio a cabo en Australia, en la Universidad de Adelaida, ¿verdad? Uno de estos estudiosos, de estos investigadores, hizo una comparación entre 400 militares estadounidenses, Néstor, Ok. en donde él estudió sus rasgos, ojos, boca, nariz, sus comportamientos, y le arrojó esta probabilidad que mencionabas al inicio, ¿cierto? Una sola entre millones de personas. millones de personas. Ujú. Entonces, esto también va con lo que se refiere a los estudios biométricos y a esto del reconocimiento facial, que ahora es muy tendencia en los teléfonos y todos los teléfonos tienen reconocimiento facial. Increíble. Por ejemplo, tras cámara tú comentabas que tú tenías otra faceta, ¿cierto? Ajá. Nesteli del Mar, y por allí hay otra persona que cuando se plancha el cabello lo tiene Natalie. liso. Ese es mi doppelganger. Natalie- Algún día lo van a conocer. Natalie del Mal, porque dice que es malvada. Fíjate que hay algo que diferencia en las comparaciones de los doppel. Tú por lo menos tienes ahorita el cabello rizado, ¿cierto? Total. Ondas, extravagante, ¿verdad? Pero cuando tu cabello es liso, esa diferencia ya lo hace totalmente distinto. O sea, ya no es un gemelo a ti, ¿sí No, me entiendes? exacto. Y cuando... Podría hacerse que se llamara una versión. Ajá, es una versión.
pero esta versión no es tu doble. Porque ya el hecho de tener el cabello distinto, el color de los ojos distintos, ya lo hace diferente. Entonces ya no es un doppelganger, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces en este estudio también resultó que por lo menos el reconocimiento facial de los teléfonos celulares, cuando hay alguna característica distinta a lo que él ya tiene planteado en sus sistemas, ya no es un doble. Entonces imagínate la importancia de Claro. conocer. Ahorita que tú mencionaste algo que sería genial de cambiarnos de personaje. Hay un capítulo de Los Simpsons, es que yo soy muy fanática de Los Simpsons, Ok. en el que Bart se encuentra un doble y resulta que el doble es una persona adinerada, es un niño adinerado y tal, y hacen un cambio porque ambos están cansados de su vida. Eso es típico en las historias. Y resulta que, bueno, Bart cuando descubre que hay muchos lujos, muchas cosas, pero los hermanos mayores quieren acabar con él, y dijo, no, aquí hay No, algo, esto no. es que este personaje era malvado, y resulta que era así, que su doble era malvado. Y en muchas escenas de televisión, de películas famosas, hay mucho esta referencia del doppelganger. Una que te puedo nombrar que es histórica, famosísima, es del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, que de hecho en internet tú buscas algo de los doppelganger y una de las referencias más claras o de una de las referencias que más te hace entender cómo funciona esto es con esa novela. Esta novela de Edgar Allan Poe también refleja a ese hombre que quiere demostrar algo, pero como que no lo puede demostrar. no lo es demostrar, pero con su alter ego o esa conciencia que le dice qué hacer, es que puede demostrarlo. Entonces es súper interesante que el doppelganger puede ser físico, como lo mencioné, creo que al inicio, puede ser físico, pero también puede ser mental. Exacto. Y tú puedes hacerlo proyectar. Hay un caso muy interesante de una maestra francesa llamada Emily. Ella era una maestra de un colegio de niñas muy ostentoso. Un día ella estaba escribiendo en la pizarra y apareció su doppelganger. Ella lo materializó. Fue como que de su cuerpo salió, claro, y empezó a hacer algo más psíquico, más psicológico. Más paranormal, yo Exacto. lo vería. Porque decían que en la escuela todas las niñas le tenían miedo a esa maestra. Y era porque ella tenía la capacidad de materializar a ese doble. Entonces ese doble, un día ella estaba escribiendo en la pizarra y ese doble comenzó a hacer exactamente todo lo que mismo ella hacía. Increíble, ¿no? Sí, y esto te estoy hablando que esto fue en la época de 1800, o sea, hace muchísimos años, y en Francia. Y que apareciera una experiencia como esta, imagínate, una locura, ¿no? Están en Cuéntame Cómo Pasó. Hoy estamos hablando sobre los gemelos, sobre los doppelgangers. Nesteli, también hay una historia muy impactante de una chica que es irlandesa que se consiguió con dos de sus dobles. ¿Sí? En uno de esos encuentros ella estaba en un vuelo, ¿verdad? Entonces ella estaba recogiendo algo que se le cayó y al levantarse lo que ella dijo primero fue, oye, sorprendentemente tiene un parecido a mí. Entonces, ¿cuántas situaciones puedes vivir tú? ¿Cuántas emociones puedes vivir tú encontrándote así? Mira, pero según la doble mitología, según la historia, dicen que encontrarse al doppelganger es sinónimo de mal augurio. O de mala sinónimo suerte. de mala suerte. Dice que si tú ves a tu doppelganger, puedes fallecer en los próximos días. Resulta que si lo ve a un conocido tuyo, por ejemplo, que yo vea a un doppelganger tuyo, eso significa mala suerte, enfermedad segura, algo muy catastrófico o trágico que pueda suceder. Entonces eso es, wow. Dicen, según los historiadores, que Abraham Lincoln vio a su doble justo unos días antes de su propio asesinato. Entonces dicen, o sea, corroboran la información de que Abraham Lincoln murió producto de que había visto a su doble. Y también se habla de ese efecto paranormal de que las personas como que se pueden transportar en el tiempo y verse a sí mismas. Okay. ¿Sabes algo de eso? No, bueno, desconozco de eso, pero yo creo que esos términos van hacia la superstición, hacia las creencias, más hacia como las a los términos paranormales. Porque no hay algo que lo demuestre. Pero como siempre hemos dicho aquí,
aquí hay muchísimas situaciones que hay que desmentir y de que vuelan, vuelan. Sí, Hay y muchísimas cosas. hablando de todo eso, Néstor, y también hay una de las comparaciones más famosas con Metil Ozil y Ajá. Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Esta historia también va muy parecida a eso que tú me estás contando, pero la gran diferencia es que el señor Ferrari murió ya y Metil Ozil pues es un exfutbolista de Alemania que actualmente vive. Fíjate que hay algo bastante sorprendente y paranormal de esta historia porque resulta que el señor Ferrari murió en 1988 Ok. y el señor Metil nació en agosto de 1988. Wow. Entonces se dice que esta persona reencarnó. Y si ustedes buscan, que le invito a que busquen, incluso nosotros estamos mostrando imágenes, la comparación de estos personajes es algo sorprendente. Increíble. Y hay muchos de los actores de Hollywood y del mundo de la industria del entretenimiento que cuando tú haces esa comparación es algo sorprendente. Pero este es uno de los casos que genera mayor inquietud, mayor incertidumbre. Por lo menos a Margot Robbie. Margot Robbie, sí. Exacto. Esta Ella, actriz que va a protagonizar la película de Barbie, que es muy también famosa. hizo Sí. el personaje de Harley Quinn. ella tiene su doppelganger. Ajá, su Se doppelganger. llama Jamie. Jamie. Ajá, es esta chica que sale en una serie de adolescentes Ok. que habla de sex education. Si la buscan, a Margot Robbie y a esta actriz, A Jane. es increíble. De hecho, yo la primera vez que vi la serie dije, Margot Robbie no está como muy Sí, viejita se para parece hacer bastante. este personaje. Y resulta que, bueno, después la busqué y, wow, increíble el parecido que hay. ¿A ti te gustaría parecerte a otra persona? O sea, o que haya otra persona que se parezca a ti. No importa que sea menor o mayor, pero ¿te gustaría eso? Por lo menos serían bastante interesantes. Sería interesante poder conseguirte con alguien que se parezca a ti. Y hablando de conseguir, Nesteli, hay incluso un sitio en internet que se llama Twin Strangers. Ajá, Twins Stranger, que es gemelos extraños, Exacto. la traducción. Este sitio en internet no promete conseguirte ese doble que tú tanto estás buscando. Sin embargo, muchas personas dicen que se han metido en el sitio web y han podido conseguir algún doppelganger, De hecho, doppelgangers que se parezcan. esta página la desarrollaron unos irlandeses en el 2015 para precisamente buscar a sus doppelgangers. Y dicen que uno de los desarrolladores encontró 3 versiones de sí mismo. Yo digo que también es un tema de que puedas encontrar similitudes, coincidencias Y vivir la experiencia. y algunos rasgos faciales. Pero exactamente, una persona idéntica a ti, yo creo que no vas a encontrar, a menos que sea una persona entre un billón que puedas encontrar. Y bueno, tienes que tener mucha suerte o mala suerte, porque si ves a tu doppelganger, probablemente te puedas morir, Así o es. te puedas enfermar, o te pueda suceder algo terrible. Los dobles, eso es lo que estamos conversando el día de hoy Sí. acá en Cuéntame cómo Mira, pasó. hay Néstor. una historia muy, Ok, muy renombrada, que es la historia de Sigmund Freud, y este es un dramaturgo, escritor alemán que se llama Arthur Schnitzler. Me disculpan aquí el alemán, mi Ajá, pronunciación ok. alemana. Tenía muchas similitudes. Hubo una época en la que este escritor recibió una carta del mismo Freud. Ya sabíamos que para la época Sigmund Freud era una persona ya reconocida, talentosa, digamos que era famoso. Ok. Y que para este personaje recibir una carta de Freud que le dijera que él se sentía que era su doble fue algo maravilloso. Resulta que Sigmund Freud ya había estudiado previamente a este personaje y se había dado cuenta que ambas personas habían nacido prácticamente en el mismo año. Ambas personas, cuando nacieron, fueron dadas a una nodriza para que cuidara de ellos. Ambas personas tuvieron una muerte trágica de sus hermanos O sea, tenían menores. coincidencias en muchas Habían cosas. estudiado los dos medicina, especializado en neurología.
años más tarde, ambos personajes desistieron de la práctica de la medicina y se concentraron en proyectos personales. En el caso de Freud se concentró en el estudio de la psique y en el caso de Arthur se concentró, bueno, en escribir y en hacer obras literarias. Imagínate que le llegue una carta y te diga, mira, es que yo soy tu doble y yo siento que tenemos Wow. demasiadas cosas en común y bueno, te quiero conocer, te admiro. Sí. Bueno, Increíble. ¿sabes qué? ¿Qué tipo de música te gusta a ti? Bueno, a mí me gusta el rock, el rap, el reggae, Okay, casi todas con R, ¿Te gusta el fútbol? no mucho. Bueno, Lo fíjate que hay entiendo, pero no me hay una encanta. comparación de unos dobles en cuanto a lo que es la música y el fútbol. Ajá. Hay un cantante, compositor y DJ muy famoso estadounidense que Ajá. es Skrillex. creo. Skrillex, el DJ, sí. Ujú. Este personaje tiene Skrillex. 35 años. Ok. Y hay otro que es muy parecido a este hombre y se trata de Julián Álvarez, quien es futbolista argentino de 21 años. Cuando vemos la comparación a través de las redes sociales, son bastante parecidos. Pero en este caso, Skrillex se dedicó a lo que es la composición de la música, a lo que es cantar, y Ajá. este futbolista pues se dedicó a ser el delantero de un equipo alemán. Claro, quizás las aficiones o las cosas que a ti te gusten no tienen que ser iguales a las que Sí. a las de tu doble. Porque De hecho, incluso cuando hacemos la comparación de las fotografías, que los invito a que la busquen en las redes sociales, ellos coinciden en un tema de acné, incluso en el rostro. ¿Qué? Entonces, este es uno de los ¿te imaginas que de esa las persona, comparaciones más ese famosas. doble, padezca igual que tú? No, Que es no, que mira, yo a los 13 años me rompí un hombro y siempre he tenido ese problema en el hombro y la persona que tú conozcas, que es tu doble exactamente, la encuentra y también tenga, no, es que yo me caí y también tengo un hombro malo. Sí, yo creo que Mira, vámonos a este segmento. el segmento favorito de El todos. de todos, en donde nos Sí. salimos un poquito de la formalidad y empezamos a hablar un poquito de nosotros. Vamos a contarles esto que se llama Aquí Entre Nos. Y aquí entre nos, por acá, Néstor, y yo tengo un material que preparó el equipo de producción. Siempre lo buscamos pregunticas o rapidito por acá. cosas para mí. Sí, fíjate, aquí entre nos, señoras y señores que están en casa, que están en el autobús, que están donde están, pónganse las pilas porque le voy a preguntar esto a Néstor. Si te consiguieras a tu doble, ¿qué sería lo primero que tú le pedirías a ese doble? Ponchada quedaste. Es una buena pregunta. Creo que haría así tipo espejo y que, Hola. hola, ¿todo bien? No, bueno, ¿Qué me le gustaría pedirías? saber cómo es su vida, qué tantas similitudes tenemos En común. en su calidad de vida o cómo ha llevado, más que todo su vida personal, o sea, en aspecto de vitalidad, de pureza, qué haces con tu vida generalmente, cómo mantienes tu mente activa, ese tipo de cosas me gustaría saberlo porque son cosas como que muy personales E interesante. y que quizás puedo saber yo solamente. Y si otra persona viene y me dice exactamente cosas que yo pienso igual, creo que me daría un poquito de miedo. A mí particularmente te cuento que a mí no me gusta que me digan, ay, tú te pareces a mi prima. Ok. No, No te gusta. no me Prefieres gusta. ser auténtica. Exactamente. Es que Creo que sí, voy todos somos mucho auténticos. de esto de la autenticidad y creo que también los seres humanos somos únicos en el mundo, así tengamos un doppel o un gemelo que hayamos nacido de la misma bolsa, de la misma madre, no somos exactamente iguales, ni los mellizos, yo creo, porque tienen algún pensamiento que difiere y que los hace ser diferentes. Ahora bien, yo te tengo una preguntita Mira. a ti aquí entre nos. Ok, cuéntame. ¿Te atreverías a cambiar de vida con alguno de tus dobles? ¿Cómo crees que te iría? Bueno, eso depende de cómo sea mi doble, porque si mi doble vive por allá, en Europa, es adinerado, con muchísimo gusto la cambiaría. Sin embargo, yo me siento muy satisfecho con la vida que llevo y también me gustaría averiguar o indagar con esa persona sus gustos, sus preferencias, Exacto, ¿sabes? sí, Porque es interesante. es interesante. Y aparte de eso, no sé si te pasa que a uno siempre le gustaría verse desde los ojos de alguien más. Eso es muy interesante. Muy interesante. Porque dicen que Eso es nunca como nos una hemos visto necesidad. realmente porque solo vemos nuestro reflejo en el espejo. Pero vernos a través de los ojos de otra persona sería wow. Sí, incluso cuando tú te vistes, tú te ves en el espejo, Ajá. pero tú sientes que
que hay partes que todavía necesitas saber, ver de ti o actitudes o cosas O que como quiere. uno se ve, eso, verse desde otra perspectiva. Sería muy increíble. Así es. Hoy estuvimos hablando sobre los doppelgangers aquí en Cuéntame Cómo Pasó. Hablamos sobre el significado, sobre la importancia, sobre Los la orígenes, historia, el origen de todo esto. Entonces, la invitación es a que no se pierdan ningún capítulo de Cuéntame Cómo Pasó, porque semana tras semana estaremos trayéndoles los mejores datos curiosos, las informaciones más interesantes y los temas más controversiales acá en Cuéntame Cómo Pasó. Vayan a las redes sociales y sigan a Nestely del Mar, y también vayan a ver si por ahí en las redes sociales consiguen Soy José Palencia. a Natalie del Mal, No, acuérdate, Natalie tu todavía doble. no tiene redes sociales. Y por supuesto me pueden seguir a mí en mis redes sociales, @soyjosepalencia y @Nestely del Mar. Y Abela TV Vibra. porque Arroba estamos cuéntame cómo pasó vibrando. 21, por allí vas a ver todas las cosas que estamos publicando semana tras semana. Y por supuesto, como ya lo dijo José, no te pierdas ni un capítulo de esto que se llama Cuéntame cómo pasó. Gracias por estar con nosotros. Chao, no se chao, pierdan amigos. ningún capítulo.